Acompáñame a conocer Palinox. Hola a todos, soy Gabriel Luna. Estamos de nuevo en un Luna Shrimp Clip. Tengo la suerte de que en este viaje a Barcelona me encontré con unos viejos amigos que me invitaron a visitar su nueva fábrica donde hacen las máquinas Brain conocidas en Ecuador. Y claro, ya cuando llegas a las nuevas fábricas. Gabriel, sí, pero tú te quedaste en que hacíamos Brain y hacemos 10.000 otras cosas. Estoy con Edgar y con Alejandro. Muchas gracias por invitarme, de verdad estoy muy agradecido. Gracias, Gabriel, por venir y por estar aquí. Desde hace tiempo que queríamos que vinieses aquí. Aprovechamos ahora que la feria es aquí en Barcelona para que pasaras por acá por fábrica. Sí, conocer a Alejandro, ¿no? Que Alejandro es un nuevo integrante del equipo. Sí, acabo de empezar oficialmente hace 2 meses, pero vaya, ya estábamos en pláticas con Andrés desde hace prácticamente un año, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo con un equipo de inversionistas nuevos, con Palinox, apoyando al equipo estrella que ya ha venido llevando a Palinox a lugares nuevos. Entonces, estamos muy contentos, con mucha energía y muchas ganas de hacer muchas cosas. Sabes que siempre me gusta contar un poco la historia, que la gente sepa cómo arranca Palinox, o sea, cómo arrancan las primeras máquinas, cómo llegas al camarón. Sé que es una historia que es original de Andrés. Ustedes yo sé que saben que Andrés Ferrer fundó Palinox, pero cuéntanos un poco de repente, Edgar, de esa historia de Andrés. Sí, bueno, tal como lo dices, Palinox está fundada hace más de 40 años. Nuestro fundador Andrés Ferrer, gran ingeniero y romántico de la creación de máquinas, inspirado en crear nuevas cosas. Al final empezó la historia de Palinox creando máquinas. Comenzó con máquinas de glaseo hasta hoy día que hacemos máquinas de congelación. En el 2008, cuando fue la crisis a nivel mundial, Palinox se vio una necesidad de salir, de internacionalizarse, de llegar a nuevos mercados, y ahí fue cuando conoció a Jesús. Jesús de Congemasa. Jesús compra camarón hasta el día de hoy en Ecuador. Tiene años comprando. A ver, con Jesús. Estuve con Jesús antes de ayer. Ayer estábamos caminando por la calle y me lo encontré de nuevo después de la feria. Con Jesús me encuentro en Ecuador todo el tiempo. Jesús es un gran conocedor de la industria camaronera ecuatoriana. O sea que súper. Sí, bueno, conoce él con Jesús, que ya lo conocía por Congemasa, tal como lo dices, pues lo llevó, o sea, se fueron allí a Ecuador a visitar a los clientes o a los proveedores de Jesús a quien le compraba camarón, y a partir de esos viajes pues nació la necesidad de implementar nuestra tecnología Palinox en las plantas para ayudarlas a aumentar los volúmenes de congelación y ser más eficientes en términos de congelación. La primera máquina de Brain se instaló con una familia muy querida de la industria camaronera de Latinoamérica y no fue ecuatoriana. Los Rincón de Venezuela fueron los primeros en tener la primera salmuera por ducha, porque primero estaban las salmueras por inmersión, luego llegó una nueva tecnología, la salmuera por ducha, y fueron los Rincón quienes tuvieron la primera máquina de congelación por salmuera por ducha. Esa producción, de hecho, la máquina hoy día está en funcionamiento en una de las plantas allí en Venezuela y todavía sigue tirando kilos. Era de 1.500 kilos por hora, si mal no recuerdo. Imagínate. Y ahí arranca un poco esta fiebre del Brain, porque la gente ve esta máquina que congela en Brain, y el Brain Frozen, para los que no conocen, es una lluvia de una agua salada, de una salmuera. Y esta lluvia, como el agua salada se congela a una temperatura mucho más baja, esta lluvia hace que el camarón que está pasando por la banda se congele muy rápido. Tan rápido que realmente entre 9 y 10, 11, 12 minutos, algo por ahí. Bueno, la nuestra es entre 5 y 6 minutos, ¿eh? Entre 5 y 6 minutos. Es que yo he estado en plantas durante, no sé, tengo 20 años en camarón, 22 años en camarón. Yo he visto salmueras hechas en casa. Ya, yo he visto las de inmersión, yo he visto cómo sacudes después de la inmersión, tienes que sacudirlo para sacar el exceso de agua. He visto bastante y me quedé en 9 minutos. Pero bueno, 5, 6 minutos, 7 minutos. ¿Cuál es lo importante? ¿Por qué es tan importante esta máquina? ¿Y por qué realmente me apasiona hablar de esa máquina de Brain? Es que el animal, desde que se muere y es transportado a la fábrica donde lo van a congelar, empieza su proceso de descomposición. Si tú logras congelar ese animal en 9 minutos, 5 minutos, 6 minutos, tú paras el proceso de descomposición del animal. Entonces, si ese animal tuvo 2 horas de transporte más 1 hora más de espera, guardas esa frescura y se la transmites al cliente en los diferentes destinos. Esa es la historia de mi lado, de la importancia de la salmuera. Pero está bien, crearon la primera salmuera de lluvia, la instalaron en Venezuela y después fueron a Ecuador.
Correcto. Que llega Andrés a Ecuador, el primero en adquirirla fue Omarsa, con Sandro. Instalaron la primera máquina y a partir de allí, pues hoy día son casi 116 líneas instaladas. En número de equipos son más de 170. La salmuera, al final, la ventaja que tiene es que es un 40% más eficiente que cualquier otro tipo y método de congelación. Energéticamente tiene un consumo mucho menor que el aire forzado, que los bloques, y también que se descongela muy fácil. Entonces el cliente, Sí, claro. el mercado, lo que busca hoy día es la facilidad de cómo en estos países destinos, ya sea Estados Unidos, Europa, China, cómo descongelarlo más fácilmente y ahí las salmueras donde repercute. Y sabes que nosotros tuvimos que acostumbrar al cliente a que le guste este producto, porque la congelación IQF normal se ve distinto que la congelación en salmuera cuando está en la bolsa transparente. Entonces, una etapa de educar al cliente donde le decíamos, oye, yo tengo en salmuera. Para nosotros los comerciales hubo esa demora en que la gente le coge el gusto al producto en salmuera por la facilidad, por el transporte, por la rapidez. En mi caso, mentalmente es un tema de calidad. Es que el producto va de descongelado a congelado. En mi mente iban 9 minutos, ya me dañaste mis 9 minutos y voy a tener que volver a grabar eso en mi cabeza. Pero hoy día es entre 5 y 6 minutos, digamos, esa es la fiabilidad, Gabriel, de la máquina Palinox. Es también la rapidez de congelación con poca energía, un poco también el éxito de nuestra salmuera y por qué se le conoce en Ecuador como la Palinox, ni siquiera la Brain o la salmuera, es la Palinox. Oye, yo quiero la Palinox o yo tengo la Palinox. Sí. Es como una referencia en el mercado. He visto en LinkedIn gente que pone técnico de Palinox. sí, claro. Sí, bueno, un poco lo que te decía, también una de las ventajas que tienes es que te permite congelar volúmenes de producto. Hace años no hubieses pensado, no te hubieses imaginado. Palinox estuvo presente en Ecuador cuando Ecuador empezó a exportar a China. Esa demanda de China fomentó el crecimiento porque había demanda, entonces había cómo producir más. De la mano de muchas cosas, entre eso mejoras en tecnología, buenos precios. Había una enfermedad en Asia que se llamaba el MS, hubo una baja de producción. Esos precios dieron para que se alineen las estrellas y Ecuador empiece a crecer a doble dígito. Pero Ecuador, para crecer a doble dígito en producción, tenía que congelarlo. Entonces, cada vez que ustedes mandaban una máquina, esa máquina que hace 2.000 kilos hora, por ejemplo, si trabajaba 10 horas al día, eran 20.000 kilos por día, que son 600.000 kilos por mes. Entonces, 600.000 kilos por mes era 1,5 millones de libras cada máquina mensualmente, ¿no? Ecuador fue de 299 millones de libras en el 2009 a hacer 2.677 millones de libras en el 2023 y en el 2024 repetimos el número. Sí, correcto. Lo que allí prácticamente con el crecimiento o con esta necesidad de Ecuador de poder aumentar sus volúmenes de congelación, hemos crecido con ellos, hemos compartido ese éxito. Empezamos, como tú bien lo dices, haciendo salmueras de 2.000. A medida que iba aumentando la demanda para Ecuador de producto congelado, íbamos creciendo con ellos. Empezamos a hacer luego las de 4.000 kilos, las de 6.000 kilos y ya en el 2023 hemos hecho máquinas que llegan hasta los casi 10.000 kilos por hora. Entonces es un avance. Para nosotros este crecimiento de Ecuador en la exportación de camarón es compartido o viene proporcionalmente con el crecimiento de la empresa. ¿No? Yo me acuerdo, mira, con Andrés, llegó un momento que Andrés lo veía, yo salía a comer, yo obviamente vivía en Ecuador y yo salía a comer y me encontraba con Andrés. Andrés, ¿qué haces aquí de nuevo? Cada 2 meses. Entonces estoy aquí porque vine a visitar una planta porque estoy instalando otra máquina. Hubo un momento de la vida en el que me senté a conversar con Andrés y le digo, Andrés, sí, tengo un amigo que quiere una máquina. Y me decía, Gabriel, no me vas a creer, pero tengo 18 meses de espera para poder entregarte una máquina. Estoy trayendo una por mes. O sea, había una época en que estabas trayendo una por mes o una cada... Más, sí. Imagínate. Ahora, estoy hablando yo de la máquina de Brain, pero llegas aquí a Palinox y te golpeas con la gran sorpresa que yo sí lo sabía, pero me lo había olvidado porque es tanta la fama de la máquina de Brain, de la Palinox que la gente conoce, que me había olvidado que tienen una máquina de IQF, que tienen unos cocederos, pero hoy día hablamos también de un túnel de bloques. De ultracongelación, por bloque. ¿Cómo le llaman? ¿Estos turbo? El nombre, digamos, dentro de la gama de productos, el nombre es el Storm Pro. Storm Esa Pro, era la palabra. Sí. El Storm Pro es un túnel que prácticamente tiene un flujo de aire
muy diferente y más eficiente que un túnel de congelación convencional para bloque, lo que te permite hacer en la mitad del tiempo más producción que un túnel convencional. Si en un túnel convencional de hoy día, que estás durando entre 8, 12 horas, incluso más, hay quienes hasta 16 horas están congelando 13.000 libras, pues aquí lo estás congelando en 4 horas en caja cerrada. Y si lo haces en caja abierta, pues estarás en 2 horas. Y escúchame, y aquí en la Feria de Barcelona estabas mostrando una congelación nueva. Por si acaso, todas estas máquinas son máquinas que se diseñan, pero va cambiando la tecnología, van aprendiendo de sus clientes. Su cliente les trae, le dice, mira, si hacemos esto podemos mejorar. Ah, sí, espérate que nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces te inventas con el cliente soluciones nuevas. Y ahora tienes mostrando una que llega a menos 70, me dijiste. A menos 70, sí. A ver, es como lo dices, un poco la identidad y la ventaja de Palinox. El valor agregado que damos es que siempre estamos acompañando a los clientes en esa búsqueda de soluciones para las necesidades en concretas que tienen. La idea es, nos gusta mucho hablar, estar con el cliente, escucharlo, porque vaya, todos tenemos grandes ideas, ¿no? Pero grandes ideas aquí en este cuarto de juntas no te llevan a nada, ¿no? Pero cuando te pones a hablar con la gente que está 15 horas metido en una planta o viendo cómo le van a hacer para eficientizar la producción, ahí es donde salen unas ideas enormes y ahí es donde de verdad salen esas ideas que las puedes aplicar inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso tenemos ahorita en la feria esa central de menos 70 grados, el cocedero híbrido que puede cocer con vapor y con ducha. La idea es seguir invirtiendo en I+D para poder traer más y más ideas de todas esas que estamos escuchando con los clientes y poder, bueno, seguir dándoles, mejorando nuestros productos y trayendo nuevos productos al mercado. De verdad que hemos conversado algunas cosas, entre esas, las máquinas de Palinox, yo conozco que son para camarón, pero resulta que aquí en Barcelona se hacen muchos productos, o sea, no es solamente camarón, se aplica para varias industrias. Sí, tenemos muchas cosas, o sea, exactamente. Ha sido camarón, ¿por qué? Por el mismo caso de Andrés, porque tú veías a Andrés en Ecuador y la gente venía y le estaba diciendo, oye, y quiero otra, Brian, y quiero otra, y quiero otra. Claro, había tal demanda que estaba ocupado en eso. Pero el cliente de otras partes del mundo que lo hemos conversado, que cuéntanos un poco de eso. Sí, exactamente. Entonces, de vez en cuando, Andrés le hacía caso a alguno que venía y decía, oye, necesito algo para congelar pan. Y tenemos aquí una empresa cerca de Girona que congela pan. ¿Cuántas toneladas por hora, por día? Es uno de los túneles, de hecho, es uno de los túneles más grandes congelando pan en Europa actualmente. Son 2,5 toneladas por hora de pan baguette de 30 centímetros. Una pasada del túnel. Tenemos también en Valencia croquetas. Sí, congelamos croquetas, hamburguesas, es decir, tal como tú te has sorprendido. habías dicho. Sí, tal como te has sorprendido, o sea, que en Ecuador o en Latinoamérica nos conocen como en el sector del camarón, realmente estamos enfocados en otros distintos sectores, si bien es cierto, es un porcentaje mucho más bajo que el porcentaje que trabajamos en seafood, pero llegamos, incluso lo que te comentaba esta mañana, en París estamos en un proyecto ahora para congelar siamosas, que son un producto ready to eat que encuentras en los supermercados. No, excelente. Dentro de estos productos novedosos, nuevos, está el Storm que te acabo de preguntar del bloque, que yo soy uno de los que compra mucho el producto congelado en el Storm, pelado bloque, ya sea para Estados Unidos, quizás Inglaterra, algunos lugares. Hay una máquina que le hicieron ustedes que también la utilizo yo mucho. Yo no, o sea, las plantas que me venden a mí el producto, que de hecho 2 plantas muy amigas mías la tienen, y la gente dice, pero ¿cómo es que ustedes atienden ese mercado que usa 30% de glaseo? Esa pregunta esta semana salió 3 veces. Gabriel, pero ¿cómo es que no te cobran extra por el glaseo? Le digo, bueno, lo que pasa es que tienen la otra Palinox, que no es la Brine, que es la de IQF. El ciclón. Eso, pero cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver. Porque esa máquina llega a un glaseo para ciertos mercados específicos, que es, el glaseo normal es del 8 al 12%, pero esta máquina... Con esta máquina, esta es la línea Ciclón. Digamos que dentro de nuestra gama de productos, aparte de la Brine o del Salt Shower o la comúnmente llamada Palinox, también tenemos dentro de la gama de IQFs distintas líneas. Esta línea se llama línea Ciclón. La línea Ciclón es una congelación lineal IQF capaz de llegar en una sola pasada a glaseos entre un 30 a un 35%. De hecho,
ejemplo, últimamente hemos recién instalado una línea de esta en Arabia Saudita, en Middle East, para casi 4 toneladas por hora. O sea, vamos desde... 4 toneladas Sí. hora con la capacidad de ser 30% Correcto. de con las 4 toneladas. De las 4 toneladas. Eso es o sea, una locura. Entonces... Una locura. Por eso son 2 contenedores Prácticamente, cada 10 horas. Prácticamente esa es la máquina. Sí, yo me atrevería a decir que es el IQF más grande que hemos instalado hasta hoy día en congelación de camarón. Increíble. Cuéntanos una cosa, porque cuando yo hablé, de nuevo regreso a esa historia de que Andrés me dice, sí, hay fila de espera de 18 meses. Hoy la fila de espera no es 18 meses, la fábrica nueva, que van a ver videos, quizás los muestro mientras vamos hablando, pero la fábrica nueva tiene una capacidad para hacer... Sí, prácticamente tenemos la capacidad para hacer 40 líneas al año. Estamos en una media de 21 a 23 líneas por año. El año pasado ya tenemos un año acá en la fábrica nueva. Seguimos manteniendo la anterior como calderería, como un partner estratégico para la entrega de todo lo que es partes y metalmecánica. Y hemos aumentado prácticamente al doble la capacidad de producción, con lo cual los tiempos de entrega hoy día están entre 4 a 6 meses. Así que es bastante rápido, diría yo. Y escúchame, sabemos, porque lo contaste hace un ratito, 110 máquinas Brain, líneas de congelación Brain. En total son unos 170 equipos en toda Latinoamérica. Ok, y eso yo he visto ya soporte técnico autorizado. Esto es como Apple, que vas al soporte técnico autorizado Palinox. Eso había. Y O sea, lo tenemos eso y lo hemos venido ayudando y trabajando. Exactamente, es un partner que ahora lo que queremos hacer es hacer algo un poco más directo. Entonces, ahora en día lo que ya van a ver en Latinoamérica es ya gente Palinox. Servicio técnico Palinox Servicio- in situ. Exacto, Tú llamas y llega el técnico al rato. exacto. Servicio... Fuera de que están conectados, ¿no? Se cuenta un poquito de cómo funciona el sistema, porque yo sé porque me lo contó una de las fábricas con las que trabajo. Me decía, no, mira este computador, sí. Andrés puede ver este computador y nos ayuda porque nos llama y nos dice, arreglen esto y va a ir más rápido. Opera mejor de esta forma. Sí, tenemos tecnología para poder hacer eso de manera remota. O sea, todo el equipo de control que tienen nuestras máquinas puede ser monitorizado de manera remota. Para optimizar el Sí, funcionamiento. exactamente. O sea, eso tiene una gama de usos muy grande, ¿no? Desde mantenimiento, troubleshooting, pero, y es lo que estamos también creciendo, ¿no? Servicios, ¿no? Podemos ver ahí cuánto tiempo, cuántas horas de actividad lleva un motor. Oye, ha estado funcionando al 90%, al 50%, cuándo necesita ser cambiado, cuándo necesita ser optimizado, etc. Entonces, es un servicio que va mucho más allá de resolver un problema aquí y ahora, sino de evitar uno pasado mañana. Anticiparte. Y quisiera mencionar también lo importante de estar ahora con una presencia mucho más fuerte en Latinoamérica, específicamente en Guayaquil, que es donde tenemos la mayoría de las máquinas. Es que ahí tenemos una presencia física con un estocaje de recambios para poder resolver y atender la demanda y las necesidades específicas de un cliente en específico al momento, y un equipo de ingenieros capacitados por Palinox para poder resolver estos problemas. Entonces, creo que estamos dando ya Ecuador se lo merecía, ahora desde allí estamos dando soporte a toda Latinoamérica, ese servicio postventa y de mantenimiento para garantizar mucho más la durabilidad de las máquinas. Que sabemos que desde el 2000 existen y están funcionando y dando batalla Te y digo que la primera máquina de los Rincón, que daba 1500 kilos por hora, todavía sigue dando batalla hoy, y funcionando. Casi 20 años después todavía sigue dando batalla. Sí. Todos esos países que producen también camarón, que han visto el crecimiento de Ecuador, ven en Ecuador un líder, pero ven un ejemplo y dicen, quiero competir con ese producto que está haciendo Ecuador. Obviamente, primero tienes que tener el camarón, que lo tienen, pero necesitan la máquina. Te han incrementado tu negocio, no solo en Ecuador, sino que en otras partes del mundo donde producen camarón, que necesitan usar la misma máquina para llegar al mismo producto. Pues, para competir tienes que tener el mismo producto. Cuéntanos un poco, quizás de la expansión en Asia, de las máquinas. A raíz de nuestra llegada a Ecuador y la entrada de Palinox en Latinoamérica con el camarón, desde hace unos 12 años aterrizamos en la India. Ahí en la India tendremos unos entre 20 a 30 equipos operando, en su mayoría IQF. Ahora tiende más, ¿no? También hay Brain. Ahora hay Brain también. Ahora tiende más un poquito el tema del Brain. Obviamente Sí. ellos también... Claro, pero es porque Ecuador era el que hacía Brain solo. Correcto. Ellos también tienen que hacer Brain para ponerse a hacer el mismo producto porque estamos yendo a esos mercados que los acostumbramos al Brain. Exacto. Aunque también, bueno, lo que también estamos viendo de la tendencia es valor agregado.
y eso obviamente está necesitando IQF, ¿no? Entonces estamos viendo que por un lado sí, o sea, se está atendiendo al brine y a los volúmenes enormes, pero por el otro lado yo siento como que el mercado del camarón se está haciendo más sofisticado y la gente quiere o los clientes empiezan a querer ya producto un poco más finalizado, un poco más de valor agregado, y eso obviamente el IQF es ideal también. Entonces podemos dar de los dos, ¿no? Dentro de los mercados que abarcamos, la India es uno de los principales, obviamente, de la mano de Ecuador, y también queremos llegar obviamente a otros mercados. Medio Oriente, África. Estamos en Medio Oriente, en África trabajamos desde hace muchos años con el tema de pulpo, y eso quizá no lo sabías, Gabriel, pero trabajamos también en el tema de pulpo. Escuché África, dije, escúchame, yo te voy a preguntar de África. Mira, en África congelamos sardina, congelamos pulpo, congelamos calamar. Tenemos también equipos para varias aplicaciones. Cocemos mucho pulpo en África. Se han mantenido ocupados. Sí, de hecho bastante. Bien ocupados. Y bueno, la idea es obviamente ir al sudeste asiático, abarcar mercados como Indonesia, Tailandia, Vietnam, para nosotros son prioritarios. Seguir capitalizándonos en el camarón y estando presente, ayudando a la industria del camarón como tal. Y los chismes, tú sabes que en Ecuador los chismes, ¿no? Yeah. ¿No? Los chismes dicen que Palinox encontró una forma de ayudar a que la planta financie el equipo. Te digo los chismes porque yo como no he comprado un equipo yo, no te puedo decir cuál es el proceso, no lo sé. En vez de que yo te diga el chisme, tú mejor cuentas la verdad y cómo es el proceso y cuáles son las opciones. Sí, bueno, a ver, no es tan chisme, realmente es una realidad. Contamos con una herramienta de financiación bastante potente, gracias a que estamos en un grupo selecto de empresas y es una financiación que viene dada desde España. Pero sí que seguimos buscando alternativas. No solamente tenemos esa financiación, tenemos un par de herramientas financieras de la mano. O sea, tú le vendes, viene alguien y dice, primero hay gente que no llama porque dice no tengo dinero para una máquina nueva hoy día. El primer mito que tienes que olvidarte. Que romper, claro. Claro, porque vas a dar es un anticipo. Exacto, y además es algo, es una cuestión un poco de cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Porque eres pequeño y sientes que no puedes pagar eso, no te puedes dar ese lujo, pero a lo mejor también es pensar al revés, ¿no? Es pensar, ¿cómo puedo llegar a ser más grande? Y con un método de financiamiento como los que estamos ofreciendo. Y no solo más grande, más eficiente. Sí, exacto. Porque por ahí necesitas ser más eficiente y modernizarte para tener los dos tipos de productos. Exacto. Entonces, no esperar a ser grande, sino más bien ver lo que ya puedes utilizar hoy, que el financiamiento les ayudaría perfectamente. Y de hecho, tenemos clientes que tú vas y son unas operaciones súper pequeñas, pero que ya tienen el camarón o que tienen acceso a camarón y que pueden simplemente, si pusieran ahí un túnel, una salmuera, podrían empezar a crecer enormemente, ¿no? Entonces, un poco de pensar de esa manera, no tanto si puedo, si se puede, sino más bien cómo hacerlo, ¿no? Y el cómo les ayudamos nosotros con ese financiamiento o con otras alternativas, ¿no? En las que ellos pagan un pequeño porcentaje, digamos un 15-20% inicial. Muchas veces esto tiene un año de gracia. Quiere decir que para cuando empiezas a pagar el primer $1, tú ya ganaste varios millones más de lo que estuviste produciendo. Entonces eso ya, o sea, literalmente se paga solo. Perdón, Alejandro, es donde realmente cabe el dicho de la máquina se paga por sí sola. Exactamente. Ahorita que contabas de que hay que cambiar el chip, hay la máquina de brine y hay la máquina de IQF que te permite hacer valores agregados. La demanda del mundo desde el 2012 al 2019 creció brutalmente en brine. Y la demanda de brine que sigue estando, por lo tanto tienes que seguirla fabricando y tenerlas y seguirlas manteniendo. Pero hoy, lo que tú decías, quizás el mundo se está yendo un poco más a valores agregados y para eso está la Ciclón que hace 30% de glaseo en una sola pasada. O sea, es la otra solución que ya no se llama la Palinox, porque si la Palinox se llama la brine, ¿cómo le van a llamar a esta? Bueno, o sea, es conocida como la Palinox. Bueno, esta es la Palinox 2. La Palinox 2. Claro. Reload. ¿No? Eso, el Reloaded. Exactamente, porque la Palinox del brine ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba y bueno, esa es la idea, o sea, tenemos soluciones, Gabriel, como tú lo dices, para los distintos mercados. Ahora la tendencia es obviamente la máquina de IQF. No solamente tenemos el Ciclón, tenemos también otros tipos de IQF para adaptarlos a espacios más pequeños, más reducidos. Eso era lo otro. Cuando viene una empresa que dice, uy, quisiera una máquina, pero yo no tengo el espacio. No, hay que hacer la llamada porque ellos van a ir, van a medir y lo que van a hacer es, ¿sabes qué? Aquí podríamos hacer una espiral.
aquí podríamos hacer un lineal, aquí podríamos hacerlo de esta forma, lo modificamos para que entre. No está prefabricada. Exacto. Y es que, ¿sabes qué? Lo que me doy cuenta es que Palinox hay muchos ingenieros aquí. Y lo que te das cuenta cuando trabajas con muchos ingenieros es que cuando viene un problema, no es no es el horrorizarse, el típico sino es inmediatamente todo el mundo va en modo ¿cómo le vamos a hacer? Y en este caso es lo mismo, ¿no? Oye, yo nada más tengo 10 metros. Y aquí la gente no es como que, no, nuestro catálogo nomás es a partir de 12 metros. Es más bien el cómo podemos encontrar una solución a eso, ¿no? Y es lo bueno de tener un equipo fuerte de ingenieros de ese calibre. Sí, creo que para añadir un poco el comentario que dice Alejandro, un poco el valor añadido de Palinox en la industria ha sido esa flexibilidad de adaptarnos, como tal como lo dice Alejandro, a esas necesidades del cliente en específico, a poder darle una solución a los espacios que tienen. Tú lo sabes, Gabriel, en las plantas de congelación son importantísimos porque realmente no hay muchos. No, y cuando estás expandiendo, cuando estás creciendo, cuando estás pensando en el futuro, hay veces que dices, no quiero tumbar la pared y construir de nuevo. Eso ya está hablando de una remodelación mayor. Quisiera una máquina y punto. Y con una máquina voy a tener más versatilidad que hoy se necesita porque está cambiando un poco el tipo de producto o el breakdown que queremos ofrecer al mundo. Entonces, oigan, yo realmente les quedo muy agradecido. Ha sido una súper visita, una mañana muy interesante. Contento de habernos encontrado en la feria. ¿No? Ver lo que están ofreciendo, en la feria, verlos, los vi en Boston, sé que están reactivando toda la fuerza comercial y contratando más equipo porque van a expandirse y van a crecer, entonces los felicito, espero vernos en las siguientes ferias y nos vemos en un próximo video. Ojalá me sigan encontrando con empresas así de interesantes para llevarles a ustedes conocimiento de cómo funciona, cómo creció, quién nos ayudó a crecer, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo hizo Ecuador para multiplicarse por 10? Bueno, no solamente producir el camarón, eran los alimentadores, eran los aireadores, era la congelación, era la clasificación. Es una industria. Cuando una industria empieza a crecer así, hay que tener la visión para ir preparándola. Ustedes la tuvieron y la siguen teniendo porque están preparándose para apoyar ese crecimiento de IQF, de valor agregado, de lo que sea que vaya a suceder y esa versatilidad y estar available ahí listos, con esos ingenieros listos para desarrollar e inventar. Muchísimas gracias, señores. Gracias, Gabriel. Gracias.